Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Vamos a hacer una oración primero antes de empezar el estudio bíblico. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y de misericordia infinita, continuamos en tu santa, poderosa y bendita presencia. Tuya es la honra, la gloria y el poder para siempre. En este momento, Dios Padre Celestial, le pedimos al Espíritu Santo que nos escudriñe si en algo te hemos ofendido a ti, gran yo soy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o a nuestro prójimo. Le pedimos una vez más que nos limpie de todo aquello que a ti no te agrade, Señor, pues queremos entrar en tu presencia con corazones contritos y humillados, que sabemos que tú no despreciarás, Padre Celestial. Por eso en este momento te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Padre Celestial, te pertenecen a ti. Por eso le pedimos al Espíritu Santo en este momento que tome control de todo lo que nos va a enseñar aquí en este lugar, en este estudio que vamos a tener. Y aquí, Padre Celestial, que soy un instrumento en tus manos, haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, hoy vamos a comenzar el Evangelio según San Juan. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿cierto? El Evangelio según San Juan, y vamos a estarlo leyendo del 1 al 51. Pero ahora entonces tenemos a Juan. ¿Cómo comienza Juan? Con el verbo. ¿Y dónde encontramos nosotros esta información? En Génesis. En Génesis, right. Eso es importante. Entonces cuando empezamos con Juan, Juan va mucho más atrás de todo. Ya no es genealogía, sino desde el principio de la creación. Entonces esta información es mucho más importante porque, o sea, miramos que cuando Juan dice, en el principio era el verbo, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto nos está diciendo referente a la deidad de que Jesucristo es Dios. Entonces muchas personas no captan esto de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero Juan nos da esta información mucho más amplia. Hay debates y dicen que este Juan pues no escribió esto porque este evangelio tiene bastante profundidad. Bastante profundidad para, tú sabes, captarlo así rápidamente. Como diga, ok, la genealogía, los familiares y todo eso está bien. Y entonces luego que si Jesús nació en Belén y todas esas cosas y todo lo que dicen los evangelios. Pero ese hombre con ese pensamiento que se fue al principio, que se fue al Génesis, se fue al verbo, se fue cuando no había, estaba en tinieblas todo, se fue el pensamiento de él. Y entonces dicen eruditos de la palabra, gente que supuestamente ha estudiado y avanzado, que no es posible que él haya puesto tanta profundidad en esta expresión que tiene en la palabra de Dios. Y entonces le adjudican a otros escritores esto. ¿Por qué la gente piensa así? ¿Por qué motivo pensaría la gente de Juan de esto? ¿Cuál sería la razón de que usted pensaría? ¿Qué pensaban de Jesucristo también? ¿Qué pensaban después de los apóstoles? De Jesús decían que estaba fuera de sí, sus Bueno, familiares. Ok, hacía cosas que no eran comunes y corrientes, hacía cosas que supuestamente sí. Y sus discípulos. Pero cuando miramos aquí, ¿cierto? Digamos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Era en el principio con Dios y todas las cosas que fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué entendemos allí? Cuando vamos al Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces el verbo, o sea, cuando el Señor habla, le dije que había dos palabras, la pensada y la hablada. Entonces todo estaba, tú sabes, en los pensamientos del Señor, pero cuando el Señor habla, hágase la luz. ¿Qué pasa cuando hay luz? Entonces es una profundidad de un pensamiento tremendo pensar con eso. ¿Quién era Juan? El que está escribiendo esto.
Un apóstol. Un apóstol, pero ¿qué era en sí? ¿Cuál era? Él era, ¿qué? Un intelectual, un doctor de la ley, un rabí. ¿Quién era Juan? Común y corriente, nada sin títulos. ¿Pero era qué? Un pescador. Era un pescador. O sea que cuando a mirar estas profundidades de la palabra dice, ¿y este pescador dónde salió con eso? Tanto entendimiento, tanta sabiduría, ¿no? ¿De dónde le salió eso este? ¿Ah? ¿Tanto cacho el pez? Sin letras. Entonces por eso es que los intelectuales de este tiempo entonces dicen, "Wow, ¿cómo Juan pudo tirarse tan atrás, al Génesis y explicar esto, cierto?" Muchos dicen que ni siquiera nombra digamos, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue a una profundidad tanta que dice, y el verbo Eso carne. se hizo carne. Esa es la Navidad. Ese es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el verbo se haga carne. ¿Cuándo se hizo carne? ¿Cuándo se hizo carne? ¿Cuándo nació dónde? En el pesebre, en Belén de Judá. Allí se hizo el verbo carne. Porque anteriormente no existía, eso no estaba en las mentes de las personas, ni aún todavía en muchas de las mentes de las personas está que Dios se hizo un ser humano. Y entonces ese es el debate de la cuestión de que está diciendo aquí que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo era Dios, ¿cierto? Y entonces allí vemos la deidad. Que Dios no fue creado ni fue hecho, digamos, por hombres ni por voluntad de hombres. Y eso nos lo explica también aquí Juan, ¿cierto? Y entonces pues cuando vemos de que la luz resplandece en las tinieblas y no prevaleció contra ella, es cuando el Señor dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y entonces sigue Juan, ¿cierto? Diciendo, hablando ahora de quién. El 1:6, ¿qué dice? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz al fin de que todos Creyesen por él. ¿Por quién? Por Jesús. Por Cristo. No. Por el Juan el Ok. Bautista. ¿Y cuál era el propósito de Juan? Era anunciar. La venida de Venía abriendo el camino del Señor. Ok. Todo esto ya lo vimos. Todas estas cosas lo vimos, ¿cierto? Explicados de 3 puntos diferentes. En los 3 evangelistas, en los evangelios sinópticos, miramos eso. De modo que ahora que llegamos, para nosotros la mente no se nos va a enredar, ni vamos a estar buscando, digamos, que si Juan, que cómo dijo estas cosas. No, ya sabemos, ¿cierto? Que de los 3 puntos de vista que estamos viendo en los evangelistas, todos están enfocando lo mismo. Que Dios se hizo carne. Que hizo hombre y habitó y moró entre nosotros. Las pasadas fiestas que acabamos de pasar son eso, son la fiesta, la natividad. Claro que las personas se están confundiendo ahora con las cuestiones de qué es la Navidad en sí. Y la Navidad no es otra cosa sino el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, el recuerdo cuando Él nació. Cuando Él vino allá... Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuando vino en Belén de Judá. Cuando viene y nace en Belén de Judá, entonces miramos, ¿cierto? Que la explicación de que Dios se hizo carne. Pero este hombre, ¿cierto? Juan, entonces viene dando testimonio. Este vino por el testimonio para que diese testimonio de la luz al fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Y aquí es importante el 1:11. ¿Qué dice el 1:11? A los suyos vino. No. Allí dice una palabra bien específica. ¿Qué dice allí? No lo recibieron. No, el 1:11, ¿qué dice? A lo suyo vino. A lo suyo. ¿Ok? A lo suyo vino. O sea que él vino a lo que él había hecho. A su pueblo.
No, a lo suyo, a sus cosas, a su creación, a todo lo que él hizo. No, ya. Él vino a lo suyo. La humanidad. Sí, la humanidad, los árboles, los animales, todo. forma. Entonces, por eso cuando proyectamos a Juan, a lo que está diciendo, de las cosas que en el principio era el verbo y las cosas por él, todas las cosas fueron hechas, entonces miramos nosotros que eso que está diciendo no es tan sencillo. Anteriormente, cuando los hermanos venían y se convertían, yo les recomendaba, oh hermano, lea el Evangelio según San Juan, que tú sabes, te lleva. Pero luego yo leyendo eso, yo digo, si esto, las personas agarran a leer esto, es bastante complicado, no es así tan sencillo. Tiene que haber leído por lo menos mucho de la Biblia, tiene que haber estado en el Génesis para poder entender lo que Juan está diciendo ahora en su Evangelio. Ahora Juan está escribiendo ¿cómo? ¿Cuál es la posición de ahora de Juan? No es Juan el pescador. No estamos hablando de Juan el pescador ni de Juan el Bautista. Estamos hablando de Juan lleno del Espíritu Santo. Juan Apóstol. ¿Okay? Juan Apóstol escribe estas cosas y entonces él ya tiene una mente con sabiduría llena del Espíritu Santo. Entonces ya la gente, ¿cierto? Digamos, nosotros ahora entendemos que no es el Juan pescador, que no es el Juan que andaba, ¿sabes?, de aquí para allá con sus canastas llenas de pescado, sino que ya era un Juan que estaba lleno del poder de Dios, lleno de sabiduría, lleno de poder, lleno de entendimiento, lleno de discernimiento. Y entonces él nos escribe ahora a nosotros, ¿cierto?, en este tiempo que tenemos tanta gente intelectual, tanta gente que tiene tanta sabiduría. Y entonces nos empieza a hablar de estas cosas, nos empieza a hablar del verbo, nos empieza a hablar de que él vino, ¿cierto? Y se encarnó y vino a lo suyo, pero hecho hombre ya. Y entonces, ¿qué pasa con los suyos? No le recibieron. Y entonces, y los suyos, ahora a los demás no le recibieron. Él vino a lo que es de él, tanto el mundo entero y todas las cosas que hay en el mundo, y también a las personas donde pues tenían promesa. Estas personas tenían una promesa de que una profecía se iba a cumplir en ellos. Por eso cuando comenzamos ahorita más adelante es que comienzan a preguntarle, ¿y tú quién eres? Pero le preguntan ¿a quién? A Juan el Bautista. Y Juan, el apóstol, nos está explicando a nosotros, ¿cierto? Que de Dios, de Jesucristo. Nos está hablando, ¿cierto? De que, Juan les dice esto y esto y le dice a los otros. Y entonces dice, más, esto es bien importante, ¿ok? Porque muchas veces la gente se quiere meter al cielo por brincando, otros obstáculos, otras partes. Pero la palabra de Dios dice que todo el que no viene por medio de Jesucristo es ladrón y salteador. ¿Ok? De modo que el que no viene a Jesucristo por medio de él, pues se mete por otro lado, eso le está diciendo que están llevando a, otras religiones, otra cultura, otras ideas, otros pensamientos, otras cosas fuera de que Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo, cuando él especifica y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y él le dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Clarito se lo dice. Entonces aquí apóstol Juan dice, mas todos los que le hicieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Okay? De modo que no todos el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Ni todos los que dicen, yo creo en Cristo, sino es que hay un proceso, vemos muchas sectas, vemos muchas religiones y tal vez creen en Jesucristo, pero no desde el punto de que Dios quiere que nosotros creamos en él. Dice, mas todos los que le recibieron, no es creer, sino recibirlo. ¿Sí? Está bien así, ¿no? Sí. Porque no es el hecho de, todo el mundo cree que, Cristo, muchas veces tú preguntas a un musulmán y le dices, Cristo, sí, Cristo es un profeta, uno más,
Y muchas veces también los hebreos, sí, ok, él puede ser cualquiera, y muchos dicen, no, él no es nadie, lo que sea. Pero muchas veces las personas quieren ir al cielo por solamente ser seres humanos y no van por el proceso que Dios quiere. Y entonces, cuando nosotros nos mandan a evangelizar, cierto que los 3 evangelios sinópticos nos mandan a todos nosotros cuando termina y predicar este evangelio a quién. A toda criatura. No les está llamando a todos los hijos de Dios, sino criaturas. ¿Ok? Entonces, cuando venimos a este término que dice, mas a todos los que le reciben, les ha dado la potestad de ser, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Entonces hay un cambio tremendo, hermano. Hay un cambio tremendísimo. Porque todo el mundo quiere entrar al cielo. Todo el mundo que se muere, oh, sí, eso se fue para el cielo. No, hay un proceso. Porque entonces, ¿cuál sería entonces el por qué de existir, el por qué de estar aquí, el por qué de estar hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque Él fue a la cruz, porque Él derramó su vida, porque nació en Belén. Todos esos por qué se contestan, ¿cierto? En esa misericordia, en ese amor que Dios tiene para con todos aquellos que le reciben. Ese es el proceso, recibir. Por eso cuando nosotros viene a alguien aquí, le preguntamos, ¿quiere recibir? ¿Ok? Él puede creer, que puede, digamos, tener otra amplitud más de conocimiento, que es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en cada uno de nosotros. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? Ahora, entonces, nos da el poder. Tenemos poder. Tenemos denuedo, tenemos sabiduría, tenemos conocimiento. Podemos explicar de las cosas que están escritas aquí, desde el Génesis hasta ahora, todo lo que es la palabra de Dios. Por eso venimos y la estudiamos para tener un conocimiento, aunque sea básico. Pero cuando tenemos un conocimiento básico, y usted sabe algo, el Espíritu Santo le ayuda a su conocimiento para que usted hable con denuedo de Él, para que podamos evangelizar a las demás personas con un poco más de conocimiento. No somos exegetas, ni somos eruditos de la palabra, ni mucho menos, pero es importante que conozcamos lo que es la palabra de Dios, lo que está escrito aquí. Y no lo vamos a complicar tanto, sino que lo vamos a estar leyendo y vamos a estar sacando, digamos, puntos como los cuales estamos nosotros sacando. Los otros 3 evangelistas hablaron desde otros puntos de vista. Ahora Juan nos habla desde el principio, el principio, desde el Génesis nos está hablando. O sea que nos está llevando y luego nos está metiendo, ¿cierto?, a cómo es que nosotros nos vamos a relacionar con Jesucristo. Y entonces, ¿está difícil? ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que la gente que nos está mirando tiene muchas preguntas, pero estamos aquí en el panel. Para otro tiempo, si Dios quiere, entonces vamos nosotros a abrir el panel para que nos pregunten. ¿Cierto? Las preguntas que les respondamos, pues, se las vamos a responder desde el punto de vista básico, no muy complicado, no muy extendido. Y entonces por eso es que estamos haciendo este estudio, más que todo leyendo, ¿okay? Teniendo una información de la lectura, que eso es bien importante. Porque hay personas que no han leído nunca el Nuevo Testamento, ni mucho menos el Antiguo Testamento, ni mucho menos toda la Biblia. Muchas personas que van a mirar, entonces nos van a acompañar, porque es importante leer la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, porque lo que se aprende viene por el oír, y el oír para nosotros es la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces así vamos a aprender leyendo y escuchando sobre la palabra de Dios. Por eso leemos antifonalmente, para que todos estemos metidos en lo que es la instrucción. El 14 es bien importante, porque esto también entonces nos lleva a ¿quién? ¿Quién lee el 14? Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este? Cristo. ¿Quién es este desconocido para aquellos tiempos? La gente estaba esperando en aquellos tiempos que viniese El Mesías. un Mesías, un Salvador, un Cristo. Y entonces nace
Jesús. Y el verbo fue hecho. Es lo que le estamos llamando nosotros la natividad. ¿Okay? Porque este verbo existía solamente en espíritu, en el pensamiento. Pero cuando se hace carne, entonces se hace igual a nosotros. Dios se hizo hombre. El Todopoderoso vino y se encarnó y se hizo hombre, se hizo igual a nosotros los seres humanos. Y esto es una cosa que es imposible para muchas mentes en este tiempo, para demasiadas gentes. Porque los únicos que nos podemos adjudicar que Dios vino y se encarnó y habitó entre nosotros, somos nosotros los cristianos. De resto, todas las religiones, sus dioses están muertos, o sus dioses nunca los han conocido, o sus dioses nunca han venido a estar con ellos. Pero nosotros los cristianos, ¿cierto? Miramos lo que nos está hablando Juan, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas. ¿No? Por eso dice, a lo mío vine, y a los míos vine, pero ellos no querían saber nada de mí. Porque cuando ven un hombre, la gente pues lo cataloga como hombre. Pero Dios era en ese momento 100% hombre, 100% Dios. Pero Él no se aferró a ser a Dios. Cuando pasamos más adelante, todo lo que vimos también en lo otro, que sucedió, ¿cierto? Cuando Él fue bautizado por el mismo Juan el Bautista y también fue llevado al desierto y aguantó 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Y entonces vino el tentador. No lo tentó como Dios. Quiso tentarlo como Dios para sacarlo del proceso de santidad, del proceso humano que Cristo iba a seguir en ese momento. Y entonces Él lo tienta. Le dice, si verdaderamente eres Dios, viene la tentación. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y viene la otra tentación y la otra tentación. Y entonces todas esas tentaciones son ¿qué? Tentaciones humanas. Para seres humanos. Pero Dios, como ser humano, resistió a esas tentaciones. No como Dios, como ser humano. Y entonces luego que viene el proceso, sale de allí, entonces comienza ¿qué cosa? Su ministerio. Comienza Dios a hacer su ministerio y comienza a hacer todas las cosas imposibles para el ser humano, pero todas posibles para Dios. Okay. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde está lleno de gracia y de verdad? ¿Dónde vemos esa gracia y esa verdad? En Cristo. En el pesebre, ¿cierto? En una criatura, en un niño. Cuando se hace ese verbo, se hizo carne, y en ese niño vemos un niño lleno de gracia, lleno de pureza, ¿cierto? Y eran pocas las personas que estaban en realidad enteradas de que Dios había nacido. Porque las personas estaban ocupadas ¿en qué? En sus... de que había Estaban ocupadas en su mundo, en sus cosas de ellos. Nadie estaba prestando la atención de un niño que nació en un pesebre, que Dios nació allí. ¿Qué cosa es esa? Dirían. ¿Qué ideas y qué pensamientos son esos de esta gente? Que el Rey del mundo, que el que vino a lo suyo, y vino a los suyos, y ninguno lo reconoció, ni ninguno supo que había nacido el Dios de gloria en un pesebre. Y vemos su gracia, vemos que ese bebé tan bello, tan bonito y tan inocente era Dios que había nacido, Dios que se había hecho carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Comenzó a habitar Dios entre nosotros. Para muchas personas hoy en día eso es difícil. Eso es un pensamiento bastante fuerte. Pero más sin embargo, ahorita que pasaron las crismas, ¿el mundo lo celebró o no? Sí.
Y entonces, ¿qué le pasa al mundo con Dios, con Cristo? ¿Qué le pasa? ¿Quieren a ese niñito o no quieren a ese niñito? ¿O qué es lo que quieren del niñito? ¿O quieren dejarlo niñito todo el tiempo? El niñito que ha nacido en Belén. Es bonito todo eso. A mí me gustan las tradiciones. A mí me gustan las navidades. Pero el ser humano ha transversado todas estas cosas y las está cambiando, y a medida que va pasando el tiempo ya las personas no hacen esta pregunta, ya no saben que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gracia llena de, no cuando está grande, no cuando lo dibujan, digamos, los italianos cuando vino el Renacimiento, que empezaron a hacer los cuadros y pintaban a un niño Jesús gordito y bien bonito y así en una cuna bien. No, ni tampoco a un Jesús con su cabello así largo y su carita así. Él era uno común y corriente como cualquiera. Era tan difícil sacarlo como una persona diferente que el traidor lo tuvo que besar para poderlo identificar. Tuvo que irle a dar un beso para poder decir, no, este es el que ustedes andan buscando. Ok, este 14 es bien importante. Entonces dice, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia inmerecida. Esa es la gracia. ¿Ok? No merecíamos nada, pero Dios nos ha dado de su gracia sobre gracia, gracia sobreabundante, misericordia. ¿No? Es tanta la misericordia que dio su vida por cada uno de nosotros. Es tanto su amor y la misericordia por nosotros que entregó su vida. Ahora ya Juan está hablando, ¿cierto? El que está escribiendo es Juan, el apóstol, pero el que está ahora dando estas indicaciones es ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y entonces ya lo está viendo como niño. Oh, ya no lo está viendo niño, ya lo está viendo Adulto. sí, era su primo, era contemporáneo con él. Medio año, ¿no? Se llevaba. Sí, vemos a Isabel y vemos a Zacarías y lo que le pasó y todo el proceso, y entonces cuando nace, ¿cierto? Este es el mismo Juan el Bautista, ¿cierto? Que también tuvo un proceso, pero de él no se habla tampoco mucho, como de Jesús tampoco se habla mucho de su juventud. ¿Qué pasó con ellos? A lo mejor estaban jugando sus juegos de jóvenes o sus juegos de niños, porque Jesús se pierde a los 12 y tampoco se habla de Juan ni de su juventud, ni se habla tampoco, ¿cierto? Sino cuando entran a empezar a cumplir lo que pues tenían que cumplir, hacer su ministerio los dos. Juan comienza su ministerio, pero uno de los ministerios de Juan el Bautista era ¿qué? Abrir el camino del Señor. Abrir el camino. ¿Y cuál era el camino que él estaba abriendo? ¿Cuál era la prédica? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces salía toda la comunidad. Ese era el camino que estaba abriendo el bautismo, ¿cierto? ¿Y el bautismo era de qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Okay? Lo mismo está sucediendo hoy en día. Cristo está llamando a las personas a qué? A que se arrepientan. Para que entonces tengan el proceso de que reciban a quién? A Cristo. A Cristo. Y tú lo dijiste algo bien importante, porque en este tiempo estamos recibiendo nosotros, ¿cierto? Cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón a Cristo. Pero recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios que viene a morar en nosotros, que nos transforma, que nos cambia, que nos hace estas nuevas criaturas. Amén. ¿Okay? Ahora sí, lo de Nicodemo, ¿no? Entonces Nicodemo, ¿es necesario qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? El agua del El agua del Espíritu. Espíritu.
Entonces Nicodemo tampoco entendió mucho estas cosas. Y entonces decía, ¿cómo yo hago? ¿Vuelvo otra vez para allá? No, no somos nacidos ni de carne ni de sangre, sino del Espíritu. El Espíritu Santo da un cambio a los nuevos creyentes. A nosotros nos ha dado un cambio. Ahora ya la luz entró en nosotros y las tinieblas que teníamos desaparecieron. ¿No? Desaparecieron. Ahora ya nosotros, Dios nos ha dado la potestad de ser ahora llamados sus hijos de hijos. Dios. Okay, Él nos ha dado esa potestad de ser ahora llamados hijos de Dios. Y que es un proceso que viene para todas las personas en este mundo, ¿no? Muchas veces, pues, y las personas no quieren salir de la oscuridad porque les gusta estar allí. Entonces, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque yo de su plenitud, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Él está reconociendo, ¿cierto? Como cuando Jesús les dice a los fariseos, a los saduceos, ¿siente? Antes que Abraham, Pues yo soy. yo soy. Entonces Él está reconociendo también, Él es antes que yo. O sea, porque si vamos a su nacimiento, Juan Bautista era mayor que Jesús. Él había nacido primero, pero Él está diciendo, Él es antes que yo. O sea, Él es el verbo. Cristo, pero que Cristo también es hombre, pero también es Dios. Pero es difícil que la gente capte, en aquel tiempo eso, y en estos tiempos también, porque las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu Santo, estas cosas son duras, son difíciles, son fábulas, son cuentos, son cosas que la gente no capta. Por eso es que la natividad se ha convertido en una fiesta mundana, porque la gente no está captando, de que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito de Dios. Cristo es Dios que nació como hombre. Y esas cosas son difíciles para las religiones de hoy en día. Las grandes religiones, la religión tradicional, ellos le tienen que revolver muchas cosas. Tienen que meter la mamá y tienen que meter los hermanos y los primos y tienen que para poder como traer a Dios a esta sociedad como hombre. Él tenía su familia y tenía todas sus cosas y vivía como un ser humano hasta el tiempo que se fue. Pero cuando Él se fue, Él no necesita que las demás personas, cierto, que la gente está metiendo hoy en día, estén intercediendo, digamos, que si la mamá de Jesús es la que intercede. No, que si el apóstol tal, porque él estuvo con él, que si él va a hablar con él. No, todas estas cosas están absolutamente fuera. Nada tiene que ver. Entonces, Juan nos está diciendo, tenemos que poner los ojos, nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestra vida en Jesús. Él está diciendo, él es mayor que yo, Él es antes que yo. Él está diciendo, Él es una persona diferente totalmente a nosotros. Ese es el Verbo, Él es Dios que se encarnó. Eso es lo que le está diciendo Juan. Se lo está diciendo allí, pero clarito. Ahora la gente pues verá si lo acepta o no lo acepta. Y entonces dice el 17, ¿cierto? Estas cosas de la gracia es amor inmerecido. O sea, no merecíamos esto que Dios nos está dando, pero Él, por su gran amor, nos lo da. O sea, las cosas eran diferentes si Dios no se hubiese hecho hombre para sufrir las penalidades de las cuales nosotros los seres humanos teníamos que pagar, porque mucha gente dice, no, yo no le he hecho mal a nadie, yo soy bueno, pero la palabra de Dios dice que bueno ni uno. Se acercó el rico y le dijo, maestro bueno, y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay bueno ni uno. El único bueno es Dios, que tiene misericordia con cada uno de nosotros. Él es bueno. Misericordia y gracia sobre gracia. ¿Okay? Ese es amor inmerecido. No nos merecíamos ese amor, pero Dios nos lo da porque Él quiere.
Porque Él quiere. Entonces luego les habla también, se hace conocedor de la palabra de Dios, bien, profundamente. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, estamos hablando del 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Sí? Juan 14:6. Se puede cantar y cantadito, cantadito, ¿cierto? Nos entra. Es Juan 14:6. Okay. A Dios nadie le vio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, como le dijo a quién? Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que ando aquí con ustedes y no me conocéis. La gente anda buscando al Dios. Al Dios desconocido, al Dios lejano, al Dios que no se ha acercado, al Dios que no ha venido a este mundo. Usted no ve la gente hoy en día, ¿cierto? Más que todos los futbolistas, los boxeadores, y muchas veces los deportistas, casi todos ellos. Digamos, hacen un gol y allá bien. Es el Dios que no conozco, es el Dios que está por allá bien lejos. Pero nosotros tenemos un Dios que está en nosotros, con nosotros, todos los días, hasta que se acabe esto. Nosotros ese Dios no lo buscamos por allá bien lejos, ni nos tiramos de cabeza 3 o 4 o 5 veces. No, Él anda con nosotros. Él sabe quiénes somos nosotros, qué decimos, qué hacemos. Todo lo sabe. Para Él, es que yo le decía, estamos desnudos, sí, porque una persona que está desnuda no tiene donde meterse nada. ¿O no? ¿Dónde se? Voy a meter la llave por aquí, por acá. No tiene donde nada. Ante Dios estamos desnudos, ¿ok? No tenemos donde guardarnos nada ante Él. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Él sabe nuestros pensamientos antes de que hablemos nosotros. Él sabe qué vamos a decir. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contaditos. Eso lo dice la palabra de Dios, eso no lo inventamos nosotros, por eso es importante que nosotros leamos. ¿Quién es el Dios que nosotros amamos? ¿Quién es el Dios que nosotros creemos y le servimos? ¿Quién es el Dios que nosotros verdaderamente venimos a tener una comunión con Él? Muchas veces la gente, van a rezar. Nosotros no rezamos, nosotros oramos. O sea, hablamos. Y tampoco tenemos, porque muchas veces las personas tienen un monólogo. Hablan y dicen y yo y todo el tiempo. Con Él tenemos un diálogo, ¿ok? Y tenemos que aprender ese diálogo para hablar con Él y que Él nos conteste nuestras peticiones, lo que hablamos, lo que le decimos. Y eso viene con un proceso que se llama fe. Hay que creer que Él nos está escuchando, hay que creer que Él está con nosotros, hay que creer que para Él no hay ningún imposible. Por eso cuando nosotros traemos a colación las cosas, digamos, difíciles para nosotros, hay enfermedades que son difíciles para el mundo, hay circunstancias que son difíciles para el mundo, hay caos que están sucediendo entre las personas y el mundo y todo, que Dios sabe lo que está haciendo, sabe lo que está pasando, pero para nosotros muchas veces es inconcebible. No cabe en nuestras mentes que el Dios Todopoderoso, que el Creador de todas las cosas, permita que sucedan cosas en el mundo. Muchas veces cuando llevamos el Evangelio y hablamos de Dios, que Dios es amor y que Dios está en control de todas las cosas, entonces sacan los sucesos que están pasando hoy en el mundo. Que por qué sucede esto aquí, que estos niños por qué están muriendo, que esto por qué está muriendo de hambre, que miren todo ese poco de gente que viene pasando las fronteras acá para América y todas esas cosas. Y mire, en realidad en todas estas cosas, Dios tiene un propósito. ¿Ok? Yo también soy un emigrante y como emigrante llegué a este país, pues ahora yo me casé, soy ciudadano americano, pero el propósito de Dios hacia mí yo creo que es conocerlo a Él. Como muchas de estas personas que vienen, ¿cierto? Con sus necesidades y verdaderamente le piden a Dios con fe.
¿cierto? Si conocen a Dios y lo reciben como su Dios, Dios le va a dar de su gracia y su misericordia a cada uno de ellos y las vidas van a cambiar, las vidas se van a transformar. Él le está diciendo aquí en Juan, esto es mío, a lo mío vine, esto es mío, ¿ok? Esto no le pertenece a nadie. ¿Quién cuando vino trajo algo aquí a este mundo? Nadie. Pero entonces, ¿por qué se quieren apoderar de lo que es de Él? Eso es de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. ¿No? O quien dice, cuando el Señor dice, dame acá mi espíritu, y uno quien dice, no, ahora todavía no te lo voy a dar, ese es mío, eso me pertenece. Ok, yo hago con él lo que quiera. No. Y Dios le dice, dame tu espíritu. ¿Y qué pasa con la carne? Ahí queda. Polvo. Ahí queda, listo para esconderla bien abajo, porque si la dejan afuera, nosotros los seres humanos podridos olemos horrible. Es un olor fétido, por eso es que para allá abajo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Ya lo que le mandaron aquí a preguntar, ¿cierto? Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y ¿qué? Levitas. Y levitas. Estos andaban buscando, ¿qué andaban buscando? ¿Qué ustedes creen que ellos andaban en realidad buscando? ¿Al Mesías? Muchos de ellos ya sabían que iba a venir un ¿qué? Mesías. Que iba a venir un Cristo, que iba a venir un Salvador. ¿Okay? Era una ¿qué? Profecía que se había de cumplir. Y entonces, pues, cuando viene el nacimiento, sucedieron cosas, cierto, milagrosas. Cuando nació Jesucristo, sucedieron cosas milagrosas, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo cuáles? La luz que... Primero, cuando la luz- una virgen quedó embarazada. Eso es un primerito que todo. ¿Ok? Y luego que había una estrella. en el pesebre, sí, ya Y no- venían personas siguiendo esa estrella. estaba- Y la estrella, tú sabes, las personas que venían, un día como mañana, la gente también celebra esto. Oh, yeah. Ya, Reyes, ya. magos, reyes. Y es un suceso que tú sabes, está allí en el nacimiento. Son cosas que sucedieron, grandes cosas. Y entonces ellos venían buscando a ver, Ven, Reyes Magos. oh, pues entonces tú ya creciste, tú serás el Mesías. Porque eran contemporáneos, tanto el uno como el otro. Y el uno y el otro también tenían mucha procedencia sacerdotal. Porque Juan era hijo de Zacarías, ¿right? Sí, Zacarías. Y entonces Zacarías pertenecía también a los sacerdotes. Y entonces pues pensaban, ok, entonces este será también porque viene de una línea sacerdotal. A lo mejor es, pero de Jesucristo, ¿qué se hablaba? ¿Del carpintero? Hijo del carpintero. Eso no tenía abolengo, él no tenía nada, digamos, de background atrás de decir, oh, este puede ser posiblemente el Mesías. Pero las profecías no hablaban nada de eso, pero sí hablaban que era descendiente de David, you know? Y nació en Belén de Judá, donde nació David, you know? Y sí decía que el Mesías iba a venir de esa parte. Pero también estaban buscando, ellos sabían entonces que este Juan era hijo de Zacarías y también de Isabel también. Y ellos pertenecían también a los sacerdotes estos. Y a lo mejor ellos pensaron, ok, entonces este sí puede ser el Mesías. Por eso le preguntan, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y ¿por qué bautizas? Pero es que se está cumpliendo una profecía, ¿no? Y entonces Juan le cita a Isaías,
Entonces, este Juan era también lleno del Espíritu desde su nacimiento. Acuérdese que cuando María fue a visitar a Isabel, todavía el niño, Dios, que Dios que estaba metido en el vientre, Exacto. entonces cuando ve a Isabel y en el vientre, ¡pum!, se mueve allá. Lleno del Espíritu Santo. Y entonces sí, ya desde dentro de su vientre ya está bautizado el Espíritu Santo. Él tiene una relación porque él dice, el que me envió. Siempre está diciendo Juan, el Bautista, el que me envió. O sea que él tenía una comunicación lleno del Espíritu con Dios, con el mismo Cristo en el Espíritu. ¿Sí? Sí. Y entonces aquí es cuando le está dando, ¿cierto? Esta es pues la ley vino por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia por medio de Jesucristo. Ya conocemos la ley. ¿Cuál es la ley? ¿De qué habla la ley? ¿Cuál es lo principal que habla la ley? Cuando Moisés habló con el Señor, ¿qué le dio? Oh, los mandamientos, ¿no? La ley. La ley. Luego la ley se extiende a más, tú sabes, este capítulo, versículos más extensa, más lo que sea. Pero cuando Moisés habló con Dios, que Cristo también está ahí presente también, el Espíritu Santo, todo, el gran yo soy, cuando él le dice, cuando le dice Moisés en la zarza al que se le presenta, le dice, ¿y quién digo que me envió? ¿Qué le dice en lo que leemos en la palabra? Yo soy el que soy, me envió a vosotros, yo soy el... Yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo, yo soy la Trinidad, ¿ok? Te envía. ¿Okay? En ese momento Moisés habla con la Trinidad y le da la ley. ¿Cuáles son la ley? Los mandamientos, en que ya esa ley se abolió. Y si esa ley no se practica, entonces la gente no sabe de lo que es en sí lo que Dios condena, lo que Dios dice que es pecado. La idea es de que esa ley, ¿cierto? Que son los mandamientos, es lo que, por lo cual Cristo muere, ¿no? Para el perdonar, ¿qué cosas? Que nosotros los seres humanos infligimos, o sea, no cumplimos nunca los mandamientos de Dios. Y viene Cristo, ¿cierto? Lleno de gracia, a perdonarnos lo que no hemos cumplido y lo que hoy en día la gente no cumple. ¿Acaso es algo raro de hablar, digamos, del sexo libre? ¿Qué es el sexo libre? ¿Qué dice la palabra de Dios? No fornicar. ¿Y qué es no fornicar? Es no hacer sexo antes del matrimonio. Pero ¿quién en estos tiempos no lo hace? El que no lo hace, tú eres un bobo, tú no estás disfrutando la vida, tú no estás gozando, ¿no? Y entonces, pero la ley lo prohíbe. La ley lo está prohibiendo, pero a la gente le interesa eso. No, ¿lo toman como pecado hoy en día? No. Cuando tú vas a una persona y le dices cuáles son tus pecados, ¿tienes pecados? Yo, ninguno. ¿Cuántas novias tiene? Como 5. ¿Duermes con todas ellas? Sí, claro, Como pues me dice, imagínese usted. Lucas dice así que tiene Imagínese, 5 novias. hay que aprovechárselas todas. My girlfriend. No les importa. No les importa mentir, robar, ¿no? Por decir Y eso de lo que mismo, dicen honrar que y no, padre, ya. madre. Eso ya no existe, ya nadie honra y padre a la madre, los matan a su papá y a sus mamás, ¿no? Porque no tienen eso de respeto a las leyes de Dios. No tienen respeto a las leyes de Dios. Y entonces, por eso predicar el Evangelio hoy en día no es fácil, no es sencillo, no es popular, ¿ok? Esto no es popular. Y la gente que te puede mirar o que te puede ver, pues le hacen caso omiso a las cosas que uno habla referente a lo que es el perdón de pecados. Porque si tú no crees que algo es pecado, entonces es algo de tu vida, es algo normal. Es algo normal. Mentir. ¿Es bueno? No. ¿Es pecado? Sí. ¿Miente la gente? Sí. Por cada Todos los diente. días. Mienten por cada diente. Sí. Échele más salsa, ¿a qué?
tacos. Eso, échale más salsa, con más crema a los tacos. Eso es más mentira, ¿cierto? Son mentirosos sobre mentirosos. ¿Qué dice la palabra de Dios de los mentirosos? ¿Que no entrarán En el reino de los cielos. a la gente? ¿Le importa eso hoy en día? ¿Por qué será? Porque no has visto lo que viene de frente. ¿Por qué será? Eso es cotidiano, ya las cosas de las leyes, ya a la gente no le interesa mucho. Pero vino Jesucristo y entonces vino Juan, ¿cierto? Predicando sobre arrepentimiento. ¿Ok? ¿Y arrepentirse de qué? Pues de los pecados, porque la gente no cumplía las leyes ni los mandamientos. Jesucristo cuando comienza también su ministerio, ¿cierto? Él también habla de esto. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así como hizo la entrada Juan el Bautista, Cristo también hace esa entrada. ¿Okay? Y esa es la entrada hoy en día también de la iglesia sobre la gente. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, está entre nosotros. La gracia de Dios está entre nosotros. La gracia de Dios es que Dios vino a perdonar nuestros pecados. No importa lo que tú hayas hecho. Pero si tú te arrepientes verdaderamente, desnudo tu corazón de corazón, Dios te va a perdonar tus pecados y va a cambiar tu lamento en danza, va a cambiar tu oscuridad en luz. Y te va a hacer una nueva criatura y te va a llenar de tu Santo Espíritu y vas a nacer de nuevo porque vas a recibir a Dios en tu vida. Y ahora ya no eres más oscuridad, sino que ahora eres luz en las tinieblas. Amén. ¿Cambiamos o no cambiamos los que estamos aquí? Amén. Amén. Sí. Cristo cambió nuestro lamento en danza. Anteriormente andábamos afligidos y tristes y borrachos y todos drogados y cuanta cosa había. Eso éramos lo que éramos en el mundo. Ahora el Señor nos ha cambiado. Nos ha hecho unas nuevas criaturas. Y entonces, no vamos a volver atrás. Alguno quiere volver a la vida antigua. No. Entonces muchas veces, que si la salvación se pierde. Yo no quiero que con lo que yo vivía anteriormente, será los neófitos que no conocen nada de la palabra de Dios, ni conocen ni sirven al Señor, que van a volver o quieren salir a disfrutar la vida. Hay muchas veces gente nace en el Evangelio y no saben lo que hay en el mundo y quieren ir al mundo a disfrutar. Eso que fueron llevados de chiquitos a la iglesia todo el tiempo y nunca les enseñaron qué es lo que hay en el mundo. Sus padres están para eso, para enseñarle. ¿Okay? Anteriormente, nosotros no somos ignorantes del mal, ¿okay? De lo que es malo. Porque ya nosotros, ya desde pequeñitos, ya tenemos esa conciencia que es innata en nosotros. Los seres humanos tenemos esa maldad dentro de nosotros. Y entonces, hay que enseñarles. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Por qué te están presentando eso? ¿Por qué no te están presentando eso? Porque si ella no lo ve allí, lo va a ver en otra parte y mal explicado. Así igualito es el sexo. Anda ocultándole el sexo a los niños. Y entonces cuando viene un abusador, entonces abusa, porque es ignorante. ¿Ok? Ella educa a sus hijos, no te dejes tocar aquí, no te dejes tocar de nadie. Si alguien te toca, tú vienes y me dices. Una ignorancia y él estaba criando en ignorancia. Tenemos que mostrarle a los hijos, qué es lo que es este mundo. Y tienes que cuidarlos y tienes que guiarlos. Ya cuando, tú sabes, ya empieza a discernir, como dice la palabra, sobre lo bueno y lo malo, pues entonces él se va a cuidar. Pero tú mientras estás niño, tú los proteges, tú les explicas. ¿Okay? Ahorita hay una gran cantidad de cosas malas. Mire, yo tengo el famoso canal Walt Disney y lo estoy viendo. Y estoy mirando que todo lo que enseñan ahí es en contra de Dios. Muchas cosas malas. Todo, casi todo. Y cuando usted menos ve, es que vienen dos muchachos y vienen dos muchachas. Y entonces pues, ya la dañaron. La película estaba hasta bonita y se podía dejar. Pero ya entonces, ¡pum!, la dañaron ya. Ensuciaron todas las cosas. ¿No? Hay gente que está conforme con eso. Nosotros los hijos de Dios no podemos estar conforme con todas estas cosas. En lo que estamos leyendo nosotros, estamos viendo, ¿cierto? Todo esa gran cantidad de faltas contra Dios. Son pecados, ya los identificamos y sabemos cuáles son. Y entonces pues nosotros los buscamos porque el enemigo siempre va a tratar de disfrazarse, de ocultarse, de hacerse bonito, de hacerse, tú sabes, como que eso no es malo. ¿Ok? Y entonces ese no es malo, entonces usted lo deja seguir. Pero a la larga usted va a ver lo perjudicial que es
esas cosas. Así comienzan todas las cosas. Diciendo, un traguito no es nada, un cigarrillito no es nada, un tabaquito no es nada, un traguito... Eso no es nada. You know? Que tienes que conocer primero, le dicen muchas veces, aconsejan las nenas, la mamá, tienes que conocer bastantes hombres para que no te vayas a equivocar después. Y después le sale una muchacha que le gustan todos los hombres. Tienes que educarla. La palabra de Dios dice que vas a tener tu esposo, que lo esperes y en virginidad. Eso se acabó de esperar en virginidad, ni hombres ni mujeres. Por eso se ha hecho aquí como, un escándalo para los cristianos, pero para la gente del mundo es algo normal. Pero todavía no hay algunos. Es algo normal. Es muy difícil porque cuando salen de las casas, si tú no los tienes bien training, allá afuera los muchachos empiezan a burlarse. Pero si lo saben, no dicen nada. No, comienzan a burlarse. Y entonces los hacen ceder en la burla. ¿Ok? Hay muchas cosas que tú tienes que enseñar porque esa educación no te la van a dar allá afuera, viene del hogar. ¿Ya? ¿Mira? Y matar. Son asesinos. Oh, no, fue una equivocación lo que hicimos. Bota eso. Y muchos cristianos están de acuerdo con el aborto. Pero todo eso viene de infringir las leyes de Dios. Porque si cumplimos las leyes de Dios, entonces es diferente. Te casaste con tu mujer y dice, dejará a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. ¿Cuántos hacen caso a eso? Nadie. ¿Todo el mundo? De papá y mamá. ¿Sabe qué? Vamos a divorciarnos porque no tenemos ¿cómo es que es de los caracteres? Y si papá y mamá lo reciben. O sea, no nos entendemos. Entonces, entendí hace un ratico, pero ya no entiendo. Vamos a divorciarnos ya. Y ya. Ya se Ya me casaron y cansé, se ¿no? fueron. Pero ya tienen 2 o 3 niños. Se acabó el amor, dice. Ya tienen 2 o 3 niños. Entonces, ¿qué pasó con esos nenes? Dito, pero... ¿Qué pasó con las leyes que se casaron? Hasta que la muerte nos separe. Mentirosos. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cierto? Y jurar el santo nombre de Dios en vano es pecado también. ¿Y qué hace usted? Está haciendo un juramento cuando se une a su esposa y a su esposo. Están haciendo un juramento ante Dios. Eso lo hiciste tú. ¿A la gente no le gusta hoy casarse? ¿O sí? No. Es duro, pues vivamos. La promesa no yo. Es lo que dice muy bien. Vivamos. ¿Te casaste? No, sí, hace tiempo nos vivimos. ¿Es tu esposa? Sí. ¿Qué muestra que es tu esposa? ¿Hay algún documento? Porque hay un documento que tú eres su esposa y que es mi esposa y que es su esposo. Hay un documento. Los que no están viviendo, ¿en qué? ¿Pero les importa? No. Está bien. No. ¿Cuántos cristianos no viven con ese plan dentro de las iglesias hoy en día? Y se llaman ser cristianos. Dios te entiende. Dios entiende que te dio una ley. Dios entiende que estás pasando por encima de las leyes de Él. Eso entiende Dios. ¿Que te puedes arreglar con Él? Claro que te puedes arreglar con Él. Le pides perdón. Por eso Juan cuando lo presenta dice, he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Ok, lo quita. Ok, no te lo echa por un ladito para que tú lo vuelvas otra vez a enganchar. Y te lo corre para acá para que tú otra vez allí te lo encuentres en la esquina, el pecado, y venga para acá. Él lo quita. Y eso de que lo quita te da el Espíritu Santo que te redarguye. Cuando tú ahora que eres cristiano y sabes que es pecado y vas a cometer pecado, el Espíritu Santo te da el codo en el estómago. ¿Ok? Sí, te lo sientes, de verdad lo sientes. ¿Ok? Ya no puedes estar jugando con las cosas de Dios. Porque Dios, el que ama, castiga, le da su pela, ¿sabe? Le da su pela por amor a nosotros. Juan el Bautista estaba abriendo el camino para que la gente viniese, se bautizara y se arrepintiese de sus pecados. ¿Cómo le dice, hermano Sergio, a los que estaban ahí, a los fariseos y saduceos y los maestros de la ley? ¿Cómo es que le dice?
¿Quién les enseñó a oír qué? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Que son, Pero le dice que son de Víboras. generación. víboras, le dice, Víboras. serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ok? Pero el Espíritu Santo ha salido para reargudir al mundo, para que la gente venga a arrepentirse. Por eso cuando nosotros hablamos a la gente del pecado, es el Espíritu Santo que mora en nosotros para reargudirla, para tocarle su mente y sus corazones, y para que se compunjan y para que vengan de las tinieblas a la luz admirable y puedan encontrarse con aquel verbo que se hizo carne y se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó y vuelve a hacer juicio sobre la tierra. Por eso cuando leemos Génesis, que mañana vamos a hablar de esto referente, y vamos a empezar por Génesis, por Apocalipsis. Cuando leamos Apocalipsis vamos a empezar otra vez nuevamente, ¿cierto? Por el capítulo 1. Vamos a comenzar y lo vamos a estar echándolo por ahí para que las personas miren, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios va a venir a hacer? Él ya se encarnó, se hizo hombre, murió, resucitó, está vivo y vuelve a hacer juicio sobre todos aquellos que están cometiendo pecado hoy en día. Porque los tiempos serán como en los días de ¿qué? ¿Y en los días de quién? De Sodoma y Gomorra. ¿Okay? ¿Qué hacían? Si eso olvídese. Aquí hacemos lo que hacemos y todos estamos gozosos. Siga viviendo su vida y vívala como quiera y gócese su vida. Pero Dios viene a hacer juicio sobre todos desobedientes que no quisieron apreciar la gracia sobre gracia, que Cristo vino, que Dios vino, y todo lo que hizo Él para perdonar nuestros pecados. Era que nosotros que pusiéramos nuestras espaldas y nos dieran y nos pusieran no una sino todas las coronas, que Cristo nos va a dar una corona, una diadema para, tú sabes, para nombrarnos sus príncipes y sus reyes. Pero la corona que nosotros merecíamos era la corona de espinas que le pusieron Él en su cabeza. Eso es lo que merecemos nosotros, de tanta ofensa que hemos cometido contra Él, de tantas faltas. Él le dice, a lo mío, esto es mío, a lo mío vine. Y la gente no, eso no es tuyo, eso es mío. Y a los míos vine, y tampoco, no. ¿Tú quién eres? ¿De dónde saliste tú? Tú eres el hijo del carpintero. ¿Qué vienes a hacer aquí a hablar con nosotros, a meterte como si fuera algo? Inmediatamente, lo menospreciaron. Que no mata la carne, sino el espíritu. Viene a destruir los espíritus de las personas. Ese es otro tema que otra vez lo vamos a hablar. Ya estamos a las 9. Temo que la próxima semana seguimos con este tema y les pido que lo vuelvan a leer, ¿cierto? Y que busquen también, ¿cierto? Porque vamos bien rápido y ustedes no, solamente están oyendo. Entonces, quiero que intervengan también, que pregunten, que digan qué está pasando, por qué pasó. Porque este no es el evangelio, que uno lo puede asimilar fácilmente, sino que es algo que es bien profundo. Todo lo que está diciendo hasta ahorita, todo lo que está pasando, es algo que está comprometiendo todo lo que es la palabra de Dios. Todo lo que es en realidad la palabra de Dios. Estamos hablando desde el principio, desde el Génesis. Estamos hablando de las leyes de Moisés. Estamos hablando que Cristo cumple todas estas leyes y cumple todas las promesas que se tenían que cumplir. Pero, entre líneas uno lee y va entendiendo y va su mente se va abriendo a cosas más grandes, a promesas poderosas que Dios tiene, no solamente para esta iglesia, sino para el mundo entero. El plan de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas estas cosas hay que retenerlas. No son muy grandes, son pequeñas, pero son profundas. Amén. Amén. Oremos. Padre Dios Todopoderoso y Omnipotente, gracias Espíritu Santo porque estás aquí en medio de nosotros. Sabemos que toda palabra que sale de tu boca no retornará atrás vacía, sino que hará en cada uno lo que tú has mandado hacer, Señor.
Espíritu Santo, capacítanos cada vez más y más para ir y llevar este evangelio a toda criatura. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Y aquí nos presentamos ante tu presencia. Si alguno tiene alguna necesidad, sea física o sea espiritual, Señor, sea nuestra o sea de nuestros familiares y amigos, te la ponemos a tus pies. Y tu palabra santa dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, Señor. Por eso salimos descansados de este lugar, Padre Celestial, y bendecidos, y la bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.